nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos de forma inmediata. Nos vamos a las informaciones aquí en Teleoro. Noticia del día. Amigos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó en su propuesta de presupuesto enviado al Congreso Federal que Puerto Rico tenga paridad en el programa de Medicaid. Asimismo, utilizó el lenguaje en el que ordenaría al gobierno federal a allanar el camino para que nuestro país tenga acceso igualitario a los estados en los programas de seguro social suplementario y asistencia alimentaria. Tras la noticia, el gobernador Pedro Pierluisi catalogó el acto como un gran logro para el archipiélago borincano y reiteró que existe un compromiso real del gobierno federal con proveer un trato justo para que Puerto Rico tenga ayuda en los programas federales. Gobierno. Amigos, hablando del gobernador Pedro Pierluisi, este no confirmó esta mañana si convertiría en ley el llamado Proyecto de Retiro Digno aprobado por la Asamblea Legislativa. Tan pronto llegue, lo vamos a evaluar. Me voy a ocupar con las agencias concernidas que me den su asesoramiento y tomaré la decisión dentro del término de 10 días, dijo a la prensa en una actividad en la Fortaleza. La pieza legislativa establece como política pública la protección a las pensiones de cualquier recorte impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal. En otras notas, el gobierno asignó unos 24 millones de dólares en fondos federales para reparar las carreteras en 46 municipios y anunciaron el gobernador Pedro Pierluisi y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, y representante de la Administración Federal de Carreteras. Los trabajos programados en esta primera fase comenzarían, escuchen esto, tomen nota, la PR 52, la 53, la 1, la 2 y la 3. Las mejoras comprenden la reparación y reemplazo de vallas de seguridad, terminales y transiciones de puentes, rotulación direccional, rotulación de kilometrajes, paradas de emergencia y otros dispositivos de seguridad vial. Agenda. Buenas noches, amigos televidentes. Las organizaciones sin fines de lucro han sido pieza clave en el proceso de recuperación de los fenómenos atmosféricos en los pasados años. 2 organizaciones se unieron este viernes para esos efectos. Veamos los detalles aquí en el Noticias 13. La organización sin fines de lucro Direct Relief, la cual tiene como misión mejorar la salud y vida de las personas afectadas por situaciones de emergencia mediante el suministro de recursos médicos, dieron detalles de cómo se están preparando para la temporada de huracanes. Ivonne Rodríguez, asesora ejecutiva de la entidad en la isla, explicó uno de los trabajos que hacen para poder brindarle medicamentos a los más susceptibles antes, durante y después de un fenómeno atmosférico. Y lo que nosotros hacemos es preposicionar esos bins que contienen cerca de 200 tipos de medicamentos que incluyen para 100 a 300 personas. Y nosotros entendemos que eso debe ser suficiente como para durarles 5 días para que puedan atender todas las emergencias en caso, ¿verdad?, de que pase un huracán, y como en Puerto Rico que todo colapsa, pues tienen hasta 5 días, porque nosotros entendemos que nuestro equipo de respuesta a emergencia debe de estar llegando al lugar dentro de 5 días. El director ejecutivo de Direct Relief a nivel internacional, Tomás Taik, dijo presente en el conversatorio y enfatizó la importancia de tener otra forma de almacenamiento de energía para poder responder de forma efectiva a situaciones adversas. En los últimos 3 años y medio, Puerto Rico ha presentado un caso sólido de que la energía eléctrica es un requisito para la salud. Un sistema resiliente de energía es necesario en el mundo en que vivimos. Texas, que también está propensa a los huracanes, perdió la mayor parte de su energía debido a una tormenta de frío hace unos meses. Lo mismo le pasa a Puerto Rico. Entonces,
¿Cómo resolvemos esto? Utilicemos una manera diferente de guardar energía con las baterías en estas áreas que son propensas a huracanes. Otra organización que está preparada para apoyar a la población es Health ProMed, que por más de 25 años ha garantizado la accesibilidad de servicios médicos primarios a personas sin seguro médico a través de sus centros de salud en San Juan, Carolina, Guaynabo, Vieques y Culebra. Direct Relief donó a todos nuestros centros unas neveras que llegan a unos niveles de frío bastante, ¿verdad?, bajos. ¿Qué pasó cuando llegó la situación de COVID? Teníamos que contratar con el CDC y de las preguntas que nos hicieron es, dígame qué equipo usted tiene para almacenar y asegurar la cadena de frío de las vacunas y la capacidad que tiene para almacenar más de 10,000 dosis de vacunas. Inmediatamente nos aprobaban los contratos y comenzamos a recibir las vacunas. Si no tenemos la infraestructura correcta, adecuada, no podemos dar el servicio. Y eso es lo que Direct Relief hace posible para que nosotros podamos garantizar ese acceso al servicio de salud. Luego del paso del huracán María, la falta de energía eléctrica hizo que muchos medicamentos y vacunas se perdieran, algo que según el doctor Jorge Vázquez de Health ProMed, otra será la historia debido a los esfuerzos realizados por ambas organizaciones. Este centro, ¿verdad? Rápidamente también los otros centros se abrieron y se le proveyó a la comunidad el servicio que tanto necesitaban. Inclusive este centro 24 horas estaba abierto, se recibía gente de la comunidad, se ayudó en todas las facetas, desde lavar ropa, de dar alimentos, proveer medicamentos. Como dice la licenciada Rodríguez, la insulina fue algo que se perdió por mucho tiempo, y obviamente sabemos que ahora, gracias a toda esta ayuda, pues tenemos la capacidad de almacenar, de poder distribuir rápidamente. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Entrevista. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompaña una persona que no había estado con nosotros aquí en este espacio de noticias, pero le damos la bienvenida, Monseñor Fernando Felices. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por invitarme. Sí, hemos tenido una excelente conversación fuera del aire, muy interesante, así que es parte importante a veces de hablar de las cosas que pasan en la iglesia, ciertamente. Y en el mundo. Y en el mundo, claro, porque hemos hecho una revisión casi académica, universitaria. Este próximo domingo 27 de junio de este año 2021 se va a llevar a cabo la consagración arquidiocesana al Sagrado Corazón de Jesús. Una actividad que está enmarcada en otros conceptos que vamos a estar hablando aquí en Noticias 13, pero para eso primero vamos a hablar sobre la devoción. Cuándo surge, cómo se lleva a cabo en Puerto Rico, y si está más activa hoy que hace tal vez 20 o 30 años. Cuéntanos. Muy bien. Primero, el concepto de corazón. ¿Qué es el corazón? Pues el corazón es el centro del alma. Eso es lo que para los biólogos, pues el corazón es una cosa que bombea sangre, ¿verdad? Es un músculo que bombea sangre, pero no así teológicamente. Cuando nosotros hablamos de corazón, hablamos de lo más profundo del alma de la persona. Ese es el corazón. Es la sede de sus decisiones, la sede de su amor, es la sede de su identidad más profunda. Ese es el corazón. Entonces, el corazón es muy importante en la Sagrada Escritura. Y el corazón de Jesús, muy importante también. Fíjense que en los evangelios se nos habla del amor de Jesucristo. En la última cena él dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. ¿Y cómo yo los he amado? Como el Padre me ha amado a mí, así los he amado yo a ustedes. Eso, ¿ustedes quieren ser discípulos míos? Que sean conocidos por el amor que se tienen. Pues así que ahí comienza verdaderamente la devoción al Sagrado Corazón. Jesús nos manda a amarlo como Él nos ama a nosotros, que es como el Padre lo ha amado a Él. Y cuando también en las Escrituras
plantea que el Señor nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, nos transforma. Exactamente. Es parte esencial de Claro la que devoción sí, también. porque la dureza del corazón. Fíjense que cuando los fariseos vienen y le preguntan a Jesús, ¿cuándo se puede uno divorciar? Y Sí. Jesús le dice, nunca. Nunca. Porque al principio Ay, no era pero, así, pero. pero por la dureza de su corazón, pues entonces Moisés, no dice Dios, Sí, sí. Jesús excluye a Dios. Dice, Moisés les permitió a ustedes La carta de divorcio. Es la carta de divorcio. Así que la dureza del corazón es símbolo del pecado. Ahí están las consecuencias del pecado. Se vuelve duro el corazón. Y por eso los profetas dijeron, esa alianza, las alianzas en el Antiguo Testamento son las relaciones que tiene Dios. Hace alianza con Abraham, Sí. quiere decir que él escoge a Abraham para tener una relación especial con Abraham. Luego escoge a Moisés y es una relación con el pueblo que él acababa de liberar de Egipto, ¿verdad? Y entonces, pues ya hace una alianza con David y le dice, a uno de tu descendencia lo voy a hacer rey y va a reinar para siempre. Pero ya viendo los profetas el fracaso de esa relación, que era una relación de intimidad y de amor. Eso en la Biblia se nos dice Muy que Dios estaba enamorado de Israel, que la cortejaba con una novia, ¿verdad? Así que hay unas declaraciones de amor tremendas en el Antiguo Testamento, del enamoramiento de Dios Sí. con su pueblo, ¿verdad? Incluso dice, aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me voy a olvidar de ti. Fíjense, Pero es demasiado profundo. Las escrituras, cuando se plantea de esa relación y lo lleva para que lo entendamos entre la relación de un hombre y una mujer, lo hace una analogía y para que entendamos, porque es bien difícil entender a Dios del amor que tiene, no solo para Israel en el concepto del Antiguo Testamento, sino lo tiene para los que han creído en Jesús. Eso es así. Pero los profetas, al ver que el pueblo no le correspondía a Dios en el amor que él le tenía, ¿verdad? Incluso lo llaman adúltero. Llaman a Israel adúltero. Se fue con otros dioses, con otros amores. Yo te di todo. Ahí Ezequiel tiene una parábola de la niñita que la encuentran tirada en una cuneta. Porque ni su madre, que era una prostituta, además no tenía ni el cordón umbilical cortado, ¿verdad? Y entonces pasa ese hombre y la ve y se compadece de ella. Y la cría, la frota con sal, la cría, la hace una mujer y se hace una mujer preciosa. Y entonces se casa con ella. Pero ella era hija de una prostituta que no sabía de cuál de los hombres había procreado esa criatura y se mete otra vez en el negocio de su madre. Y Dios dice, le quiero arrancar todos esos vestidos que les puse y todas esas prendas que les puse para que yo me gustase en ella. Pero no, yo soy un Dios compasivo, me voy a arrepentir, la voy a perdonar y la voy a hacer que vuelva otra vez. Así que esta relación de amor, ¿verdad? Comparar el amor de Dios con su pueblo, con el amor de un hombre y una mujer, ¿verdad? Es bien poderoso, verdaderamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios entonces tiene un corazón humano. Ese es Jesucristo. Sí. La encarnación, el Hijo de Dios que se haya hecho hombre para que tú y yo nos sintamos amados no solamente por Dios, sino por otro ser humano. Pues ya ahí llegamos a otra dimensión. A otra etapa. Sí. Pero también, Monseñor, cuando uno intenta entender cómo Dios inspiró para escribir la Biblia y que a su vez pudiésemos de cierta manera entender cuál era el plan de Dios con nosotros y que envió a su único hijo a morir, que ya lo tenía planificado para que nuestros pecados fuesen lavados y que representa el corazón, como me lo plantea, de Dios, tal vez para los seres humanos que no tengan fe, para los incrédulos, es difícil entenderlo. Eso es cierto. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos que determinó que la mayor parte de las personas que eran ateas eran varones y todos habían tenido problemas con sus papás, con su padre, ¿verdad? Así que es muy interesante que la experiencia humana de cómo me aman, en cierto sentido, cualifica fuertemente mi relación con Dios. Pero, ¿por qué Dios ama tanto? ¿Por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué no se representa ese músculo biológicamente que si deja, lo interesante es esto, que si deja de funcionar, nos morimos.
no hay un sustituto, y han intentado y han probado hacerlo, pero no se puede. Es como quitarnos la vida, como si el corazón representara lo que es el soplo de vida del Señor. Pues fíjense que el corazón hace una cosa muy bonita, alimenta el cuerpo, porque la sangre se va regando por todo el cuerpo. Así que si no hay alimentación y no hay oxigenación, se mueran las células, ¿verdad? Pero aunque no sabían, porque todavía no habían descubierto la circulación en la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, Platón, un gran filósofo griego, decía que la sede del alma, de la conciencia del hombre, estaba en el cerebro. Para el hebreo, la sede está en el corazón, ¿verdad? Por eso es que se habla de esa transformación del corazón. Exactamente. Ante el fracaso, por así decir, de la relación que Dios quería tener en la alianza antigua de Moisés hecha en piedra, pues entonces Jeremías y Ezequiel dicen, vamos a cambiar. Y entonces yo voy a inscribir mi ley y mi amor en sus corazones. Y no van a ser en unas tablas de piedra, como ya en el monte Sinaí. Entonces esa es la nueva alianza que Cristo viene a traer. Entonces es el amor, ¿verdad? El amor ya cercano, no un amor teórico, platónico, no era un amor filosófico, es un amor de la experiencia. Pero no todos tienen esa experiencia, o todos la tenemos y no la escuchamos o no la todos disfrutamos. Estamos invitados a tenerlas, pero no todo el mundo acepta la invitación. Exactamente. ¿Es difícil aceptar esa invitación? ¿O nos resistimos porque culturalmente, o porque papá y mamá no me enseñaron, o porque no he escuchado a Dios tal vez audiblemente, porque hemos malinterpretado las inquietudes o los sueños que muchas veces utiliza el Señor para decirnos, te estoy llamando? Que le pasa también a las personas que deciden dedicar toda su vida al Señor, como es un sacerdote, como es una religiosa, que es difícil escucharlo o entenderlo. Yo creo que todo ser humano que llega a reflexionar quiere ser feliz. Definitivamente. Y todo ser humano que quiere ser feliz quiere ser amado, ¿verdad? Porque claro, yo tengo que aprender a amar para poder amar. Sí. Pero todo el mundo, aunque no haya sido bien amado, hubiera querido ser bien amado, ¿verdad? Definitivamente. Es decir, si hablamos por hacer una analogía de computadora, estamos programados para el amor. Dios nos ha programado para el amor. Desde el vientre de nuestra madre. Desde que creó, antes de la creación del mundo, creación. ya Dios nos programó para el amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay accidentes y hay problemas. Sí. No todo el mundo llega a realizar para lo cual fue creado, ¿verdad? Pero si nosotros, y perdona que le esté interrumpiendo para poder intercalar algunos conceptos de la biología y de la cultura y de la sociedad, cuando un ser humano que tal vez dice que Dios no existe y que Dios es una falacia y que Dios es un invento para controlar una manipulación las machista, masas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno ve el proceso de gestación, ve el proceso de parto y uno dice, aquí tuvo que intervenir el Señor, no hay otra manera, desde mi punto de vista. Claro. Cuando uno va a la playa y ve que el mar tiene un límite, uno dice, aquí tiene que haber intervenido alguien poderoso. Cuando uno ve el planeta desde afuera, como lo vemos en las imágenes de la NASA, y vemos que en un planeta el agua no se sale, no es alado por el sol o disperso, claro, en Génesis lo plantea, donde no había nada, Dios puso orden. Exacto. Donde había caos, puso orden. El Espíritu se cernía sobre el caos de las aguas primordiales. Entonces, cualquier persona que razone con un simple detalle tiene que haber dicho en su ser, en su corazón tal vez, o en su cerebro, que posiblemente no le quiera llamar Dios, pero que había un ser supremo que tuvo que hacerlo. Bueno, esa es la pregunta del orden y del fin, ¿verdad? Si uno verdaderamente contempla el universo, no solamente lo mira, sino que lo contempla. Es decir, que lo mira con profundidad. Se enamora.
y se da cuenta de que esto no tiene su explicación en sí mismo. Ve un orden y ese orden responde meramente a una inteligencia, a un cálculo matemático o responde a un amor. Entonces, fíjese que las religiones, según Freud, eran la forma en que el hombre bregaba con sus miedos. Porque si usted se pone a pensar en los dioses de los griegos, de los taínos, eran los poderes que ellos no podían controlar. El huracán, el fuego, el viento. O sea, entonces, y a veces incluso a los animales. Por eso algunos de los dioses tenían cabezas de animales. ¿Verdad? Así que hay un miedo involucrado en todo esto, ¿verdad? Y es cómo yo voy a controlar estas fuerzas que me superan. Pero con la revelación, que ya no es meramente una experiencia religiosa, sino que Dios viene a hablarnos, Él transforma esa pregunta y dice, mira todo el orden que yo he puesto y mira a ver si esto no es fruto de mi amor. Si uno lee el Génesis 1, dice, y Dios dijo y Dios hizo, va preparando todo, como los papás que esperan un bebé, que tienen todo el cuartito, la cunita, ¿verdad? Pues Dios va haciendo eso. Y va entonces, pintando el cuarto, va comprando la cunita, va Génesis arreglando. 1. Y al final, quiere saber si es nene o nena. Exacto. Porque desde ahí, desde el vientre, queremos saber qué dice la biología, nene o nena, para entonces comprarle los colores asociados culturalmente a niño o niña. El nene azul, la nena rosita. Pero nada quita que una camisa rosa también puede ser para un niño, porque hemos identificado erróneamente colores, pero eso no es lo más importante. Eso es así. Pero Dios dice, yo tengo un plan de amor con ustedes. Y es descubrir ese amor. Toda la historia de la salvación, toda la Biblia es las cartas de amor que Dios nos escribe a los seres humanos, ¿verdad? Que nos dice, yo los amo y les he comprobado. Fíjense, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? Yo te saqué de Egipto. Es decir, yo te he probado que te quiero. Y por eso te liberé de la esclavitud del faraón. Pero y no solamente te quiero librar de la esclavitud del faraón, te quiero librar de la esclavitud del pecado. Y por eso te doy los 10 mandamientos. Así que yo quiero la libertad plena para ti, no solamente la libertad sociológica, por así decir, que no seas esclavo en Egipto. Quiero la libertad moral, que tú te comportes como tú debes y encuentres el verdadero amor. ¿Ok? Pero llegamos a Jesucristo. Volvimos otra vez. Un brinco. Sí, pero Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios para los cristianos. Así que es la encarnación del amor de Dios. Y todo lo que hace, lo hace por amor al Padre. Pero el mayor amor que Él le puede demostrar al Padre es precisamente salvar. Él lo dice, Padre. Los últimos capítulos 16, 17, 15, 16, 17 de San Juan, léaselo para que usted vea. Eso sí que, olvídese del romanticismo, del trío Los Panchos, y olvídese, usted escuche a Jesucristo hablar. Padre, eran tuyos, tú me los diste y no he perdido a ninguno de los que me diste. Y quiero que ellos experimenten el amor que tú me tenías antes de la creación del mundo, que se llama el Espíritu Santo, que ellos lo experimenten en sus propios corazones, para que así como yo en ti soy uno, porque soy divino, ellos en mí, porque yo soy humano igual que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, ahí está la expresión de la comunión total, ¿verdad? Entre hombre y Dios. Y esa es la nueva alianza en la sangre de Cristo. Pero fíjese qué pasa en la cruz. En la cruz pasa algo muy importante. El corazón de Jesús es traspasado por una lanza y sale sangre y agua. Los padres antiguos dijeron que en la cruz, Jesucristo, en la cruz hay un hombre desnudo, un árbol, están en un huerto, el nuevo Adán. Lo que pasa es que el nuevo Adán no cayó donde cayó el viejo Adán, en un huerto desnudo junto a un árbol. Así que las mismas armas que usó el enemigo para hacer caer a Adán, Jesucristo las ha usado. El hombre desnudo que está en la cruz, en el árbol de la cruz, por obediencia al Padre, no por soberbia. Pues entonces ahí está el nuevo Adán. ¿Y qué sale quién salió del costado del viejo Adán? Eva. ¿Quién sale del costado del nuevo Adán? La iglesia. Y entonces fíjense, en el parto, ¿qué sale? Agua y sangre. Pues entonces, del corazón de Jesús sale la iglesia.
Es precioso. ¿Verdad? Entonces, el corazón traspasado de Jesús es la fuente de un manantial, y Jesús lo avisa, también en el Evangelio de San Juan. Jesús dice, beberán del manantial que va a salir de mis entrañas. Y dice el evangelista, hablaba del Espíritu Santo que todavía no se había dado. Así que esa agua que sale del costado de Cristo es el agua del Espíritu Santo, que viene a purificarnos. Entonces, todas esas parábolas del Antiguo Testamento, en particular la de Ezequiel, el hombre que ve a la niña criatura tirada, que es el pecador, ¿verdad? Que ni su madre lo quería, se compadece de ella, la alaba. Y entonces se vuelve una mujer preciosa y se casa con ella. Pues entonces, Jesucristo es el esposo. Es la encarnación del amor esponsal de Dios. Y Dios quiere relacionarse con cada alma como un esposo se relaciona con su esposa. Fíjense Y son uno. Y hacerse uno. Porque esa atracción hace que se compenetren. ¿Verdad? Y por eso, el amor que tiene un novio por su novia la tendrá tu Dios contigo, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías. Y me casaré contigo en misericordia, porque no es que tú te lo merezcas. Fíjense que también las formas del matrimonio era el hombre escogía. No era la mujer, no era el romanticismo de ahora que ellos dos, el hombre escogía. Por eso el hombre escoge casarse con la hija de la prostituta que está tirada en la acera, ¿verdad? Era en la cuneta. Una decisión que tenía. Exacto. Que podía hacerlo. Entonces, pero no era merecida por la otra. Así que tú no merecías, tú eres la hija de una prostituta y yo te quise, yo te amé. Y todo lo que tú tienes te lo di yo porque te amaba. Pues Jesucristo nos dice, yo entrego mi vida para que ustedes tengan vida. Bueno, pues a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Pues los cristianos han meditado sobre ese concepto. Y sobre todo las mujeres que tienen sensibilidad, tienen unas sensibilidades especiales que no tenemos los varones. La madre, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa, vamos a dividir la entrevista porque todavía nos queda material para discutir y me parece imprudente terminarlo como abruptamente y darnos el espacio porque el desarrollo de la conversación me parece muy interesante para los dos eventos que vamos a hablar. ¿Qué le parece? Muy bien, ¿cómo no? Pues hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos conversando con Monseñor Fernando Felices durante el día de hoy sobre este interesante tema. Ya regresamos. No se pierda nuestro resumen de noticias más completo los sábados a las 5 de la tarde por el Canal 13. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña durante el día de hoy por primera vez, pero esperamos que no sea la última, Monseñor Fernando Felices, conversando sobre el corazón de Jesús y el corazón de Dios también. Claro. El corazón de Dios se ha vaciado en el corazón de Cristo y el amor de esos corazones se ha vaciado en el nuestro con el Espíritu Santo. Por eso la fiesta del Sagrado Corazón viene después de Pentecostés. Y que va a ser este domingo 27 de junio. El domingo 27 de junio va a ser la consagración de la Arquidiócesis de San Juan al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Pero qué es el Sagrado? ¿Qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues estaba diciendo anteriormente que la Iglesia ha reflexionado sobre el amor de Dios. La primera carta de San Juan nos dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. Así que cuando nosotros empezamos a amar estamos tarde. Porque es como los papás. Los papás nos aman a nosotros. ¿Cuándo el nene empieza a decir gracias cuando le cambian un pañal? Yo no he visto a ningún bebé diciendo gracias porque me cambiaste el pañal. ¿Qué dicen las mamás a los nenes cuando les regalan una paleta? ¿Qué se dice? Gracias. ¿Verdad? Pues entonces aprender a decir gracias, aprender a agradecer, a que yo no me lo merezco, que me lo han dado de gratis. Esa es la conciencia de ser hijo. No nos merecemos lo que hizo Dios. Exacto. Eso es lo que San Pablo tuvo que defender, ¿verdad? Porque algunos se creían que si yo me porto bien, me lo gano. Sí. Me lo merezco. Sí. Pues no. Es un amor gratuito y misericordioso. No cuesta. Porque es un regalo, es un don. Que yo no me lo merezco. Pero cuando y que no hay explicación por qué el Señor no, tampoco quiso hacerlo de esta manera. No. Yo tenía un profesor que decía
era americano y decía, how odd of God to choose the Jews. Es decir, ¿para qué se escogió este pueblo si ellos no eran tan inteligentes como los griegos, ni tan políticamente astutos como los romanos, ni tan arquitectónicamente tan inventores como los egipcios, o inventores como los chinos, que se han inventado 40,000 cosas en la historia de la humanidad? How odd of God to choose the Jews. ¿Para qué escogió un pueblo tan cucaracho? Para que no se creyera que se lo merecía. Se escogió un pueblo que andaba de mendigo por ahí, unos nómadas por ahí con una... Y se escogió a ese pueblo. Y que ellos fue lo que vio Dios en ese pueblo. Claro, y que ellos se antojaron tener lo que tenían los otros. Ay, pero eso es por estar de imitamono. Pero la iglesia siempre ha ponderado el amor de Dios. Y siempre nos ha mandado a hacer la caridad, a manifestar ese amor en la caridad con los demás. Pues unas monjas, estábamos hablando de la mujer, ¿verdad? Y las mujeres, las religiosas, Santa Matilde, Santa Gertrudis la Grande, Santa Margarita de Cortona, y San Buenaventura también, y San, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Algunos santos atrevidos, varones también, pues se han atrevido a hablar del amor de Jesucristo. Y entonces lo representaban en el corazón. Así que el corazón de Jesús no solamente llega en el 1673. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Francia en el siglo XVI tuvo guerras de religión y se protestantizó. Y el protestantismo que llegó a Francia fue el protestantismo de Calvino. Era un protestantismo puritánico. El de los puritanos que fueron a New England. Entonces era que uno tiene que ser un rigorista. La comunión para la gente en esa época era el premio por tú ser santo. No era el remedio para tú lograr y luchar y ser santo. Y que para insertar un poco relacionado a Calvino, para la iglesia evangélica hay varios movimientos y uno de ellos es el calvinismo, que acaba en el presbitarismo. No estamos hablando de los luteranos ni de los anglicanos, sino es una forma muy radical y muy puritánica, ¿verdad? Bueno, y que hay ciertas críticas dentro incluso de varios sectores de la iglesia. Claro que sí, claro que sí. Pero ese puritanismo había infectado Francia. Por lo tanto, esta monjita de la Visitación, de una congregación religiosa muy pequeña francesa, las visitandinas, pues esta monjita que se llamaba Santa Margarita María Alacoque, empieza a tener estas visitas de Jesús. Y Jesús le dice, yo que he amado tanto a la humanidad y no me ha correspondido. Han sido unos ingratos. Pero le quiero dar una oportunidad. Y yo quiero que tú, Margarita María Alacoque, divulgues esta pasión de amor que yo tengo por la humanidad. Y que reparen, porque yo he amado. Y entonces están los símbolos del Sagrado Corazón. Ese Sagrado Corazón, ¿qué tiene? Pues mire, tiene una cruz, porque es el corazón que se sacrifica, que renuncia a sí mismo. Tiene fuego, porque es el Espíritu Santo que lo llena. Tiene una corona de espinas. ¿Por qué tiene esa corona de espinas? Pues porque nosotros lo hemos herido. Y luego tiene un tajo, tiene una herida, la que le hizo la lanza. Y sin embargo, ese corazón de Jesús no pide venganza. Ese corazón no pide venganza. ¿Qué pide? Fíjense que las huellas, las heridas de Jesús cuando Él resucita, no piden venganza. Él no le dice, Pedro, Pedro, oye, me fallaste. ¿Qué le hace? Paz. Reciban el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen. Un gesto de amor extraordinario. Ellos no le han pedido perdón. Él ya los perdona y les encarga a perdonar a los demás, ¿no? Es difícil. Que sí que. Por eso necesitamos la devoción al Sagrado Corazón para que nos bombee. Pero es difícil. Claro. Y usted lo plantea desde el fervor, desde la fe, pero cuando muchas veces nos encontramos en unos momentos difíciles, si no tenemos fe y no sentimos el perdón de Dios para nosotros, es bien difícil hacerlo. Por eso es un proceso también, es una enseñanza. Definitivamente. No es fácil y por eso es que tenemos tantas confrontaciones políticas. Por ejemplo, mire Estados Unidos, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo para nada. Hay una confrontación, no se oyen ni se escuchan, ni se quieren atender. Falta amor, falta comprensión, falta comunión, deseo de escuchar. Hay una
mística italiana moderna que se llama Chiara Lubich, que dice, si tú no te vacías de ti mismo, no puedes tener cabida el otro dentro de ti. Si tú estás lleno de ti y ni escuchas, no oyes, ni escuchas, pues no puedes dejar que el otro entre en ti. Y cuando hablamos del otro nos referimos al prójimo en necesidad, al que no soy yo. Y entonces a veces tenemos unas razones para decir, es que no me gusta su color, es que no me gusta su religión, es que no me gusta su condición, y entonces son las excusas para no amarlo. Y el Papa Francisco ha hablado de eso, ¿verdad? Que en su Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, ha dicho, ¿quién es mi hermano? El que necesite de mí. Sí. No es otro cristiano, es el que necesite de mí, el prójimo que necesita de mí. ¿Verdad? Está la parábola del señor que lo golpearon, le robaron, lo dejaron desnudo, lo tiraron allí, y pasó un sacerdote, pasó un levita judío, y pasó un extraño. Y él fue el que se compadeció, ¿verdad? Las entrañas se le compadecieron, y lo fue y lo atendió, se olvidó de su agenda, se olvidó de su agenda, le echó vino en las heridas, lo llevó al mesón, lo cuidó esa noche, y dejó chavos por si acaso había que gastar en más medicinas, ¿verdad? Cuando yo vuelva, te pago lo que tú gastas, ¿verdad? Él no conocía ese tipo. Ese es el amor de Dios. Por eso en los padres de la iglesia dijeron, ¿quién es el buen samaritano? Jesucristo, que se ha venido a compadecer de quién, del hombre, de Adán, que estaba tirado por el pecado. El demonio le había hecho un... Bueno, pues entonces, esa monjita empezó a recibir esa... Entonces el corazón de Jesús, yo quiero que tengan una fiesta. Quería devolverle a la Francia rigorista, el corazón del evangelio, ¿qué? El amor. Que hay que amarse, no es que hay que ser puritánicos. Y las cosas malas están malas, ¿verdad? El amor de Jesucristo no es blandengue, no es un amor que dice, haz lo que te dé la gana. No, haz las cosas como dice Jesucristo. Si tú eres mi discípulo, sigue mis mandamientos, como yo he seguido los mandamientos de mi Padre. Entrégate, dónate, date, ponte al servicio del otro. Y que esos mandamientos no son gravosos. Cuando tiene uno la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso suena terrible, ¿verdad? El joven rico que dijo, yo he observado todo, déjalo todo y sígueme. Ay, no puedo. Sí, porque ¿cuál era el costo? Bendito. Él no sabía todos los beneficios que iba a tener. A mí me gusta mucho los pasajes de la Biblia cuando se le señala a Mateo recogiendo los impuestos y el pueblo molesto por los impuestos, y Jesús hace esa analogía, no, esa contraparte del que supuestamente iba a rezar y a plantearse frente a todo el mundo para que lo vieran. Y entonces, el fariseo. Yo doy diezmo, yo hago oración, yo no soy sinvergüenza como ese. Y habla en voz alta para que lo escuchen. Y entonces Mateo, el recogedor de impuestos, desde el corazón. Peque, Dios mío. Hay figuras representativas en la Biblia que nos hacen recapacitar, nos hacen reconocer ese corazón de Jesús. El hijo pródigo, Definitivo. Que se fue a malgastar lo por gastó allá, todo. Se fastidió, dame la herencia en vida. Que le dijo a tu pai, tú no eres mi pai, porque estás muerto para mí, por eso dame la herencia. Y se fue, y entonces el hijo mayor, que ha estado trabajando, que se ha portado bien, que ha cumplido, y a mí le dice al pai, a mí tú nunca me has dado una fiesta. El pai le dice, todo esto es tuyo, ¿cómo no que le he dado una fiesta? Además que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces tú estás preocupado de todos los chavos que perdió. Y no te has interesado en que él no se murió. Yo estoy celebrando la vida, que él ha vuelto a la vida. Por eso hay una canción que a mí me gusta mucho, que es relacionado a que siempre Dios, Cristo, nos va a traer de cierta manera al redil, a ser oveja, y que nos va a llamar por nuestro nombre y que nosotros vamos a escuchar. Por eso hay compañeros míos, periodistas y personas de la academia, que a veces no entienden
que uno ha decidido vivir de una forma distinta, pero uno no deja de ser periodista, uno no deja de ser maestro, uno no deja de ser doctor, enfermero. Es que uno ha escuchado el llamado, algunos como sacerdotes, algunos como laicos, algunos como sencillamente desde la humildad que nos llama el Señor, adentrarnos a reconocer a ese que tiene necesidad, ayudarlo, porque cuando nosotros tengamos alguna necesidad, el Señor se va a encargar de las nuestras. Si nosotros nos ocupamos de las de los otros. Así que la monjita esta empezó a impulsar gracias a su director espiritual, que era un jesuita. Y de hecho, la orden en la iglesia que más promovió el culto al Sagrado Corazón fueron los jesuitas. Y ellos, incluso los jesuitas, intuyeron que en el Sagrado Corazón de Jesús está todo el Evangelio. Porque es el Evangelio del amor. Eso es, de eso se trata la venida de Cristo al mundo. Y de eso se trata el cristianismo, del amor. Entonces, el Sagrado Corazón, pues, hace unas promesas, ¿verdad? Los que 9 primeros viernes de mes consecutivos, comulguen y reparen y se conduelan con el dolor que yo siento de que la humanidad no me ama, pues yo les voy a garantizar que no se van a morir en pecado y no van a condenarse, ¿verdad? Así que esas son las devociones, las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Pero, ¿qué quiere decir consagrar? Vamos a ir aterrizando en lo que nos trata. Y que ya nos quedan pocos minutos. Bueno, consagrar quiere decir dedicar. Pero ha sido espectacular la conversación. Qué bueno. Bueno, consagrar quiere decir dedicarme. Tú y yo estamos consagrados por el día de nuestro bautismo. Así que consagrarme otra vez al Sagrado Corazón quiere decir dedicarme una vez más. Una conscientemente, exacto. Confirmar, volver a poner en serio los medios para yo estar dedicado a Dios y a dar a conocer su amor. Esa es la consagración. Entonces el arzobispo de San Juan ha querido, porque le han pedido y él ha consentido, ha dicho, vamos a consagrar toda la arquidiócesis de San Juan y 2 domingos antes del 27 de junio los sacerdotes van a predicar sobre lo que es la consagración para que la gente tome conciencia. Eso no es una cosa mágica. No es me voy a unir a los caballeros de Colón o al Club de Leones. No es coger es que tú verdaderamente digas, Jesucristo, cuenta conmigo. Es un repaso de nuestra vida. Para profundizar. Bueno, pues... Y luego afirmar. Definitivamente. Y entonces hay una imagen del Sagrado Corazón que se puede entronizar en los hogares. Así que usted pide... Hay una cofradía en la Arquidiócesis de San Juan y en todo Puerto Rico que son los que se encargan de promover el culto los primeros viernes de mes, las comuniones y darle culto al Sagrado Corazón, ¿verdad? Así que, pero ha salido una película recientemente que se llama Corazón Ardiente. Sí, aquí tengo el afiche. Sí. Vamos a presentarlo, aunque lo vamos a ver en visual mientras está la entrevista, pero aquí está el afiche de esta película. Que es una producción española, es Goya Productions. Que nosotros en el Canal 13... luego de que se transmita en cine, la van a pasar. La vamos a pasar. Qué bueno. Y han pasado alguna de las... Porque esta no es la primera película que hace Goya Productions. Otras películas de Goya Productions las han pasado por el Canal 13. Eso es correcto. Y esperamos que cuando la presentemos ya estemos en alta definición para verla mucho mejor. Qué bueno. Que es un proceso. Hábleme un poco de la película. ¿Ya la logró ver? Sí, ya la vi, claro que sí. Sí, ¿qué es lo que presenta? Presenta un poco pantallazo de la vida de Santa Margarita Alacoque, así que de las apariciones, y luego personas, santuarios en Paris-le-Monial y en París, a las afueras de París, está el gran santuario de Montmartre, el Monte de los Mártires, que está dedicado al Sagrado Corazón. Entrevistan a algunos sacerdotes que son capellanes en esos 2 santuarios. ¿Estilo documental como otras producciones? De hecho, se ensambla la película en esta señora, que es una escritora, y le están pidiendo escribe algo porque la última novela pues no vendió. Vendió muy bien, pero están esperando. Tú me has prometido, ya llevas 3 meses y no me das la próxima novela. Y entonces una amiga de ella le dice, mira, yo creo que están habiendo milagros del Sagrado Corazón, investígate ese fenómeno. Entonces ella empieza a hacer una serie de investigaciones muy interesantes. Estamos hablando las investigaciones dentro de la película como ficción sobre son en ese sentido, ahí es donde entra lo de documental. Perfecto. Así que son milagros eucarísticos sobre todo que se han dado. La ficción posiblemente es como camina la historia. Exacto. Pero la historia está documentada en
cosas reales. En Google, digo. En No, otras no, palabras, pero- son sí. hechos reales. Ujú. Así que ponen una serie de, que eso yo no lo conocía, Sí. de milagros eucarísticos, Wow. modernos. Ujú. Y hay doctores y científicos que han estudiado esas hostias que se han convertido en carne. Y no es cualquier carne. Ujú. Los músculos que están en esas hostias son músculos del corazón. Ahí es donde uno se da contra la pared. Explícame eso, ¿verdad? Ujú. Cómo esta hostia tiene esos tejidos del corazón. Porque la tecnología de hoy puede Claro, saber exactamente exactamente. si esto es ficción, si esto es montaje, si esto... Por eso que los milagros no se pueden explicar Científicamente. científicamente porque se vuelve loco. Pero hay una evidencia y tú no sabes la explicación de la evidencia. Pero esta Porque es- no es un acto de magia, no es magia. aquí no está Chabún involucrado, está Dios. Exactamente. Y esos milagros cuando se documentan y se dicen, mira, esto sí es esto es tejido de corazón, me imagino que los doctores y los científicos dicen algo pasó aquí. Exactamente. Pero la historia es que esta señora tiene problemas de familia, de sus padres, que Ujú. nunca se habían hablado y todo eso. Y entonces el introducirse a la devoción al Sagrado Ujú. Corazón, y hay una señora salvadoreña que dice que yo he conseguido que casi todas las naciones hispanoamericanas se consagren al Sagrado Corazón. Y ahora la Arquidiócesis de San Juan se va a consagrar al Sagrado Corazón. Qué lindo, qué hermoso. Vamos a ver si Puerto Rico entero se consagra al Sagrado Corazón. Pero no les voy a decir lo que pasa al final de No, la película, para porque nada. entonces no la van a ir a ver. ¿Dónde la podemos ver? Tengo entendido que está en algunas salas de Plaza Las Américas. De Plaza Las Américas y déjame ver porque yo creo que tengo algunas de las salas adicionales y me llama la y en la atención isla también, en otros porque lugares. entre lo que ha pasado con este tipo de películas es que si no vamos, las quitan. Exactamente. Y por ende hay que asistir al cine para mantener la presentación de las mismas y que se pueda tener la oportunidad de que más personas puedan observarla. Exactamente. Que reciban el mensaje. que Y es muy positivo. ese mensaje no ha cambiado. No, El mensaje primario al de hoy. para nada. La película, ¿verdad?, hace su esfuerzo de ilustrar una familia donde acontece algo gracias a acercarse al Sagrado Corazón de Jesús. Así que hay un tema de familia, ¿verdad? Así que la reparación del Sagrado Corazón de Jesús también quiere darnos la oportunidad de que reparemos esas relaciones familiares que han sido averiadas por situaciones y experiencias de vida negativas. ¿Ok? Así que es una película que vale la pena verla. Tengo ya la lista: Barceloneta, Bayamón va a ser Plaza del Sol, en Carolina, Plaza de Carolina, Fajardo Cinema, Guaynabo Cinema, en Plaza de las Américas se va a estar presentando, Las Piedras Cinemas, también en Mayagüez, en Western Plaza, Plaza Caribe, en Ponce, Montelledra Cinema, en Río Piedras y Santa Isabel Cinemas. Así que Muchos cines. sí, Pero si no la ven, la quitan de la sí, cartelera. hay que ir a verla varias veces, porque muchas veces en la primera se pierden cosas y en la segunda nos centramos y en la tercera estamos básicamente bien. Sí, no sabía. Sí, sí, yo veo a veces películas muchas veces porque se pierden elementos. Uno como que hay historias de conversión posterior a ver la película. No sé, no les sabría decir, porque recuerde que esta película iba a salir antes de la pandemia. Sí, pero la cierto es. pandemia la pasmó, por así decir. Y entonces, como ahora son muy limitados, ¿verdad? Sí, los en algunos espacios. países de Europa no habían abierto los teatros. Así que yo no sé si haya habido todavía Ya eso. vamos a tener noticias pronto, Pues vamos a ver. ¿Me llama? porque pasa muchas Qué bueno. veces. Gracias, Monseñor Fernando órdenes. Felicia, por estar con nosotros. Nos hemos extendido, tal vez está viendo esta edición de noticias un poco distinta, pero era necesario poder hablar un poco de la historia. A mí del me dan trasfondo, cuerda ahí. Claro, hablar un poco de la palabra, de la Biblia, hablar de lo que va a ocurrir el 27 de junio, que es la consagración arquidiocesana al Sagrado Corazón de Jesús, y cerramos con Corazón Ardiente, que aunque era lo que íbamos a hablar primordialmente, pero hay que entenderlo para poder disfrutar de una Eso es película estilo documental que nos va a ayudar a todos. Gracias, Monseñor, por estar A las con nosotros. órdenes. Amigos, continuamos Don con José más Ángel. de Noticias 13.
No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.